Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a continuar con la lectura del Camino Personal, capítulo 8, último capítulo. La poesía de Dios. Querido Dios, amado Señor, ¿recuerdas a ese periodista, el que fingía ser religioso? Y después de que le hube hablado de ti durante días, concluyó comentando: es evidente, Scotty, que nunca te comunicaste de veras con tus padres. Debiste de haber sido un niño muy solitario. Me pregunto si eso no tendrá mucho que ver con tu fe en Dios. Desde luego, supe en ese momento que habíamos perdido. ¿Te refieres a que Dios es mi compañero imaginario? Respondí retóricamente. De hecho, no creo haber sido un niño en particular solitario, proseguí. Todos los niños son solitarios. Mis padres eran atentos y podía hablarles de cosas triviales. Tenía al menos unos pocos amigos, más que la mayoría, y tengo más aún a medida que envejezco. ¿Pero es Dios mi compañero imaginario? Oh, sí, claro que sí. Sin embargo, como he intentado decirte, ese es apenas uno de los miles de motivos de mi fe. Naturalmente no produjo ningún efecto. Pero el hecho es que has estado junto a mí en esta imaginación por más tiempo del que puedo recordar. Y ha sido un maravilloso viaje juntos. ¿No es cierto, Señor? Ahora que estoy viejo, no puedo estar seguro de que estemos cerca del final, o meramente preparándonos para despegar. Pero de esto estoy seguro. No hay un solo momento del que pueda declarar que hayas estado ausente de mí. Repara en mis palabras. Me creaste para ser preciso con las palabras. No quise decir que siempre he sentido tu presencia o he sido consciente de ti. Francamente, la mayor parte del tiempo ni siquiera me he molestado en pensar en ti. ¿Has sido tan bueno conmigo? Oh, hubo algunos años malos al principio. El año en cuarto grado, en la escuela nueva, y 2 años después, cuando tenía 10, y no podía entender por qué todos mis compañeros de pronto se volvían de nuevo contra mí. ¿Cómo iba a entender, ignorante de que tú me habías creado un líder que sin intención amenazaba al mandamás? Pasaron 30 años antes de que comprendiera lo que había sucedido, antes de que comprendiera que yo era un líder. Pero esos fueron menos de 2 años de 12. El resto fueron mágicos. ¿Qué puedo decir? Había una fábrica de hielo detrás de nuestra casa de verano y un huerto donde pastaban las ovejas del vecino, y en septiembre las nubes blancas surcaban el cielo y yo sabía que mis padres me amaban. Y sabía que tú morabas detrás de todo, como la fábrica de hielo, profundo, profundo, antiguo, fresco en el verano y sobre todo proveyendo. Es una paradoja. A la vez estaba agradecido y te daba por sentado, como la fábrica de hielo. Simplemente estabas ahí. A los 13 fui a un internado. Era un sitio sin amor. Todo estaba mal. Decían que estaba bien. Me llevó 30 meses pensar por mí mismo. Me fui. Todavía no un adulto, pero un hombre que sabía que su alma te pertenecía a ti y nunca más a la moda. Sí, fueron años duros, los más duros.
También fue cuando recuerdo por primera vez hablar de ti. Vagamente recuerdo argumentar tu existencia con mis amigos adolescentes. No importa. Lo que importa es que pensaba sobre ti. Los 15 fueron el último año malo. Ha habido malos momentos desde entonces, incluso algunos pocos de tragedia. Pero no años malos. Algunos años hasta parecieron como si tú me hubieras otorgado una especie de gran vacación. No puedo imaginar nada que yo pueda haber hecho nunca para merecer esa bondad. ¿Fue a los 5 o a los 10 o a los 15 que decidí por primera vez decir la verdad, cuando pude haberme salvado con una mentira? No lo recuerdo. Por cierto, ya en la universidad la franqueza era un hábito en mí. Algunos han dicho una compulsión. No quiero decir que nunca retuve una verdad de tanto en tanto, solo que me resulta doloroso amar de esa manera. Pero trato de no retener ni siquiera una pizca de mí mismo. Y si hay un secreto de toda mi buena fortuna, supongo que es ese. Pero no es obra mía. Fuiste tú quien plantó en mí la semilla, esta sed abrasadora de lo real. Además, como tú conoces la realidad de mi corazón, ¿con qué fin trataría yo de engañar, salvo para aislarme de ti? Y eso es lo último que jamás desearía. ¿Recuerdas ese libro que me pidieron que elogiara? El que se titulaba Intuición. Nunca te mencionaba. Eso podría haber sido perdonable, solo que no trazaba ninguna distinción entre la intuición y la revelación. Sentí que no podía bendecir un libro que te omitía. ¿Pero estaba siendo justo? Tal vez el autor tenía razón y yo estaba equivocado. Tal vez tú no existías. De modo que me senté a meditar al respecto. Primero pensé en cuánto de mi propio trabajo se basaba en ti. Tenía mucho invertido en ti. ¿Podía renunciar a eso? Si la realidad fuera así, ¿podría negarte? Sí. Entonces era completamente libre de contemplar tu no existencia. Empecé por lo habitual. Hambre e inundaciones, sequías y destrucción, pobreza, codicia, guerra y tortura, odio, mentira y manipulación, enfermedad mental y física, y todas las cosas injustas. Pero no sirvió de nada. No había ningún mal del que pudiera culparte, que requiriera de ti para ser explicado. Llorar sí, pero culparte no. Luego estaba la bondad humana. Como hicieron otros, podía especular sobre cómo el altruismo había sido engendrado en nosotros por su utilidad en la lucha por la existencia. O sí, conocía la sociobiología y otras nociones modernas. Y mientras que podía escoger ver tu mano en estos asuntos, también podía escoger no verla. Lo mismo con la belleza. Árboles y flores, valles y montañas, arroyos, ríos, lagos, océanos, toda clase de aguas y climas. Proclaman a gritos tu creación. Sin embargo, de ser necesario, podía cerrar mis oídos. Nada me obliga a encontrar tu presencia en la salida o la puesta del sol. Maravilloso, muy maravilloso.
pero no puedo insistir en tu concepción. No está más allá de mí imaginar un maravilloso accidente. No, puedo manejar estas cosas grandes. Son las cosas pequeñas, este asunto de la revelación, lo que me supera. El sueño ocasional, más exquisito por mucho que mi capacidad de interpretación. La búsqueda que uno pensaría que es de mi cerebro vigilante, salvo que en las pocas ocasiones en que me habla, me enseña con una sabiduría más allá de cualquier cerebro. Y esas coincidencias podrían ser meramente divertidas si pudieran ser entendidas como tales. No puedo explicar estas pequeñas cosas, excepto discernir que en ellas te has revelado a ti mismo. Y no puedo explicar por qué, excepto que tú me amas. Y eso no puedo explicarlo, excepto que tú nos amas a todos. Nada de esto ha estado bajo mi control. Nunca has operado según mis proyectos. Sí, mi querido. Hablo de ti como si fueras mi compañero imaginario, pero solo como si lo fueras. Si de veras fueras imaginario, entonces obedecerías a mi imaginación, rotando en forma y tiempo, de acuerdo con mi deseo. Pero no es así como funciona, ¿verdad? Y soy yo quien debe esforzarse por ser obediente, no mi compañero. Me haces una extraña compañía. Vienes a mí siempre que tú lo deseas y cómo y de la forma en que tú deseas. Del todo impredecible. Me dicen que los hindúes poseen un concepto que llaman el dios del vacío. Si se refieren a tu silencio cuando yo deseo tu voz, a tu ausencia aparente cuando yo anhelo tu presencia, a tu falta de predicción, a tu carácter indefinible, al hecho de que eres mucho más efímero que mi imaginación. Entonces creo que entiendo a qué se refieren. Pero tú no eres un vacío. Aunque es más probable que vengas a mí cuando yo estoy vacío, a nosotros cuando estamos vacíos, tú no eres de por sí un vacío sin forma. Como nosotros, más que nosotros, eres capaz de vaciarte a ti mismo, de hacerte a ti mismo a un lado, por el bien del amor. Pero no eres un vacío. Antes bien te llamaría un Dios de abundancia. No estoy preparado para conocer tu verdadero nombre, ni tampoco para verte aún cara a cara. Pero por más misterioso que seas, no eres un código. Y hay cosas que puedo contarle al mundo con júbilo acerca de quién exactamente eres tú. Más importante, eres una persona. ¿Y por qué tenemos tantas dificultades con esto? ¿Deseando neutralizarte en alguna fuerza abstracta? Lo sé, yo mismo lo hice. Deseaba ser sofisticado, quería estar seguro de que las personas sabían que tú no eras mi compañero imaginario. Una mera proyección celestial de mí mismo, como el proverbial anciano sabio con una larga barba blanca. ¿Cuántos años pasaron antes de que por fin pudiera hablar con el corazón para admitir públicamente tu condición de persona? ¿Soy tan lento? No tienes una larga barba blanca. Ni siquiera tienes un cuerpo, como solemos considerar los cuerpos. Pero posees una personalidad definida más allá de la nuestra, una personalidad vital más allá de nuestra imaginación. ¿Y cómo podría ser esto posible si no fueras una persona? Así que hablaré de tu personalidad
de tu espíritu inaprensible, y mi idioma será el de la emoción, no el de los genes, ni el de las barbas, ni el del protoplasma, aunque a veces supongo que eres el protoplasma supremo. Lo obvio es que tú eres un Dios de amor. Intentando ser científico en mi obra publicada, he rehuido de la emoción del amor y de toda su capacidad para el autoengaño. El budín se prueba comiendo, como habría dicho mi abuelo. O del dicho al hecho hay un gran trecho. Y yo he insistido en las así llamadas definiciones operacionales del amor. ¿Qué ha sido para bien? Salvo que pueda haber opacado el hecho de que no podemos ser amorosos a menos que lo deseemos. Y que detrás del deseo yace una emoción. La menos simple y exigente emoción que existe. El verdadero amor exige que suframos. Que yo permita que mi amada me rompa el corazón, pedazo por pedazo, y a pesar de ello seguir adelante. Continuar amando con un corazón que siempre es más grande que el resultado. En la víspera de su ejecución, a causa de haber conspirado por amor para asesinar a Hitler, el mártir cristiano Dietrich Bonhoeffer escribió: solo un Dios sufriente servirá. Tú, querido Dios, no me has llamado a una complejidad tan agonizante. No obstante, me has permitido experimentarla cuando he sido llamado a intervenir en las vidas de otros. Al pensar en cómo tú has intervenido en mi propia vida con inagotable bondad de juicio, percibo la pavorosa energía requerida y sé que tú has meditado sobre mí con una devoción que apenas logro comprender. Solo puedo suponer que sufres mucho por todos nosotros. Y no estoy seguro de haberme convertido en adulto hasta que comencé a sentir pena por ti. Pero tú, huelga decir, eres un Dios paradójico. Y lo que me asombra más que tu continuo sufrimiento es tu alegría persistente. Eres un Dios festivo. Y una de las cosas que conozco de ti es tu sentido del humor. Aunque más no sea porque es evidente que te encanta confundirme, no bien pienso que he logrado entender tu creación al instante que preguntas: ¿pero qué hay de esto, Scotty? Esta profanación de mi certidumbre es tan habitual que me he visto forzado a concluir que has de hallar cierto deleite en ella. Ante todas las penurias del mundo, a veces me siento tentado a perder la esperanza. Y esto es lo que me resulta más extraño acerca de ti. Puedo sentir tu sufrimiento, pero nunca he percibido en ti ni un segundo de desesperanza. A diferencia de mí, tu deleite en tu creación parece constante. Eres para mí un Dios increíblemente alegre, y rezo para que algún día yo pueda aprender tu secreto. Eres también un Dios sexual. A veces te percibo como masculino, otras como femenino, pero nunca como neutro. De hecho, el sexo es uno de tus trucos, infinitamente confundidor, pero entre otras cosas, el más glorioso juego que se nos permite a los seres humanos. Tan glorioso que no puedo explicar el placer, salvo postularlo como un don ofrecido deliberadamente para darnos un dejo de ti y de tu naturaleza juguetona. Solía hablar de esto en una conferencia, en la que era más posible que el público llorara de pasión, excepto por aquellos que se iban simplemente incapaces de soportar tu intimidad. Sin embargo, eres un Dios de restricción. Habiéndonos dado a tu imagen libre albedrío, jamás criticas, nunca amenazas ni castigas.
Desconozco las fronteras de tu poder, pero a veces me pregunto si tú solo pudieras crear, si has abandonado ya hace ya tiempo y para siempre la capacidad de destruir nada. Nos das nuestro espacio, sin forzar nada, ni una vez he sido violado por ti. Eres el más gentil de los seres. Amas la variedad, te deleitas en la variedad. Me siento en una pradera en una tarde de verano y desde un único punto observo cientos de plantas diferentes, una docena de especies de insectos alados y si pudiera ver dentro de la tierra observaría colonias de bacterias y sociedades enteras de virus entremezclándose. Pero lo que más me impresiona es la variedad de seres humanos, cada uno con limitaciones únicas, cada uno con dones únicos. De entre ellos me has dado tantos amigos, todos diferentes, y toda mi vida ha transcurrido en una red de intercambio. A menudo no he intercambiado bien. Perdóname, Señor, por todos aquellos a quienes he fallado. Te agradezco por mis amigos y más especialmente por mi mejor amiga. 37 años atrás, cuando Lily y yo nos casamos, yo no sabía quién era ella, ni ella quién era yo, ni los dos mucho acerca de nosotros mismos, ni nada en absoluto sobre el matrimonio. El aprendizaje sería con frecuencia doloroso, aunque sin él no habría habido nada. De alguna manera salimos adelante, y estaría mal no reconocer ninguno de nuestros méritos. Pero dime algo, tan inocente en aquellos días, ¿cómo supe en mi ignorancia ciega que Lily, más diferente de lo que yo podría imaginar, era la mujer para mí? No puedo explicarlo, a menos que tú estuvieras invisible a mi lado, guiándome mientras yo, como Jacob, era ajeno. Y yo, como Jacob, también debo exclamar ahora, Yahvé estaba realmente en este lugar y yo no lo sabía. Al final, todas las cosas conducen a ti. Ahora somos viejos, viejos prematuros al cabo de vidas penosas. Y es tiempo de espera, de cuidar nuestros cuerpos doloridos. Lo mejor posible para lo que sea que tú nos tienes reservado, aquí, aunque sea pequeño. Como los viejos, miramos hacia atrás, enfrentando los fracasos y disfrutando de los éxitos de nuestro pasado. Podemos explicar los fracasos. Los éxitos resultan más misteriosos. De nuevo, reconocemos algunos méritos nuestros, pero de nuevo, sabemos que tú nos has ayudado en todo cuanto hemos logrado. Este mirar atrás es parte del despejo. Más que nada, miramos hacia adelante. Por mucho que he disfrutado de este mundo, siempre me he sentido en parte ajeno, como si no perteneciera del todo aquí. 10 años atrás, al cabo de un curso de 5 días que él dirigió, Jim, un hombre muy extraordinario, comentó: Scotty, no tengo ni idea de qué planeta somos, pero parece que del mismo. Un año después, casi el mismo día, cuando cruzaba una calle en Francia, un auto atropelló a Jim por detrás. Murió al instante. Mi reacción fue en parte de dolor, pero en gran parte de envidia. En ese tiempo leí un libro de ciencia ficción. Era una historia de extraterrestres que disfrazados de humanos colonizaban la Tierra. En un punto, a unos pocos de ellos se les dio la oportunidad de regresar a su planeta original. Arrojé el libro sobre mi cama y dije sollozando: Señor, quiero ir a casa. Por favor, llévame a casa. Ahora, una década después, no me siento tan desesperado.
puesto que se vuelve cada vez más evidente que no pasará mucho tiempo antes de que se cumpla mi deseo. Vuelvo a casa, Señor. No es mi deseo menospreciar a este mundo. Cuanto más viejo soy, más entiendo lo precioso que es para ti. Lo has puesto frente a nosotros con un fin. Lo desplegaste como un rompecabezas cuya caja se ha perdido. Pero los fragmentos son tan coloridos que nosotros niños no podemos evitar recogerlos y comenzar a jugar. Con esmero, encajamos una pieza con otra. El rompecabezas es inmenso. Finalmente nos damos cuenta de que nunca comenzaremos a tener tiempo suficiente para terminarlo. Ese puede ser un momento de desesperanza que nos tiente a descartarte. Eres tanto más grande que nosotros, pero si estamos alertas, hay otras lecciones que aprender. De hecho, el rompecabezas es tan enorme que resulta asombroso, que siquiera podemos encajar una pieza con otra. Parece casi pura suerte, salvo que sucede con tanta frecuencia que sentimos que nuestras manos y ojos han sido guiados por un instinto inexplicable. ¿Quién nos ha tenido esa experiencia? ¿Quién no ha tenido esa experiencia? Entonces, esas pocas piezas encajadas nos ofrecen diminutos vislumbres del todo y es hermoso, deliberadamente seductor. Por fin, hallamos en esos pocos fragmentos unidos misteriosos mensajes ocasionales. Una vez entrelacé piezas que conformaron un aviso extraño. Era en francés y rezaba: Aiméis vos les uns les autres. Que cada uno interprete esto como lo desee. Yo he escogido, por medio de tu gracia, considerarlo algo más que un juego infantil. Y un día cercano imagino que incluso veré el dibujo de la caja, o más adentrado en tu misterio, se me entregará otro rompecabezas, o bien, como a un aprendiz temeroso, incluso una brocha. Mientras tanto, gracias por hacerme saber que tú eres el nombre del juego. Qué hermoso. El francés se los debo, se los escribo abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Hasta aquí nuestra lectura. Muchas gracias por estar ahí. Te mando un abracito y nos vemos en la próxima.